Cajar Coloma. Así Espero es. haber pronunciado bien. Así es, cómo no. Buen día. Muy buen día. Y bueno, en primer lugar, pues disculpa por los minutos de atraso, tú sabes cómo es esta No, mecánica, claro. pero lo importante es que te vamos a atender. Gracias. Estás ante la Comisión Especial de Evaluación. Como es de tu conocimiento, le corresponde llevar a cabo este ciclo de entrevistas a todos y cada uno de los que aspiran a ocupar la vacante que se va a producir este año en la Corte Suprema de Justicia, concretamente en la Sala de lo Penal. Y para cumplir con el cometido de las entrevistas, se te hizo llegar con antelación un temario que te ha de servir de referencia para la presentación que tienes que hacer ante la comisión y para lo cual te vamos a dar un término de 15 minutos. Pero antes de ello, te hago la siguiente pregunta. ¿Tu número de cédula? 8-372-475. ¿Tu edad? 51 años. ¿Eres servidor de carrera judicial? De carrera judicial, no. Laboro en el órgano judicial No. Por lo tanto, aspiras al cargo principal. principal. Muy bien. Dicho esto, Fernando Augusto, comienzan los 15 minutos para la presentación. Agradecido, muy buenos días, miembros de la comisión. Mi nombre es Fernando Augusto Cajar Coloma. El día de hoy participo frente a ustedes con la aspiración de ser parte de nuestro órgano judicial en la posición de magistrado de la Sala de lo Penal. Gran tarea la que tienen ustedes sobre sus hombros. Hemos dado seguimiento a las presentaciones calidad profesionales que han pasado por este estrado, lo cual me obliga a mí a ser claro, explicarles cuál es mi visión sobre la institución, lo que aspiro, las razones que me motivan a estar frente a ustedes y los conocimientos que pueda yo brindar a mi órgano judicial. Describir mi historia familiar sería tanto como mencionarles que vengo de un hogar conformado por Santiago Cajar Herrera, Miriam Coloma de Cajar, mi padre abogado, mi madre contadora. Nací el 11 de mayo de 1971 en el área de barrio de Caledonia, donde me crié en unos inicios. Estudié en el Colegio Don Bosco, la escuela primaria de Basílica Menor. Luego mi secundaria la hice en el Instituto Fermín Nodó. Me graduó, terminé estudios en el año 88. En el año 89 fue nuestra graduación de secundaria como bachiller en ciencias. Justamente ese año cercano a mi graduación, mi padre y yo sufrimos un accidente viniendo del área de Chorrera. Mi padre, de ser profesional del derecho, producto de las lesiones que mantuvo a nivel del accidente, a nivel cerebral, queda siendo un niño de casa, después de ser un abogado brillante, lo que me obliga a mí de alguna manera a asumir roles nuevos, de ser ese niño hogar, a constituirme quizás en el apoyo de mi madre, a quien admiro, ya que mi presencia el día de hoy es muestra de ese compromiso que como hijo tengo hacia ella, de brindarle lo mejor y cada día enaltecer esa labor que tuvo con nosotros tres, pues somos tres hermanos. En el año 89 inicio mis estudios en la Universidad de Panamá en la carrera de arquitectura. Después de llevar unos años, decido hacer el cambio de facultad a Derecho y termino estudios y me graduó el 30 de diciembre de 1999. La última graduación en el campus fue la mía. El 22 de febrero del 2000 obtengo mi idoneidad. Hago las gestiones para inscribirme en los despachos penales y en ese momento llego al juzgado segundo municipal penal. Estaba en ese entonces como juez el señor Enrique Pérez, y la secretaria judicial Victoria Tejada me invita a formar parte del equipo de defensores voluntarios, defensores particulares que asumían causa en su momento cuando por alguna circunstancia el defensor público no podía hacer la audiencia. Y decidí participar de esa actividad y destinaba parte de mi jornada para aprender qué era derecho penal, para aprender defensa en las causas penales.
Tanto así que se hizo habitual que Fernando Cajar participara de las audiencias local para de crecimiento cada día. Esa actividad me llevó a que el Instituto de Defensa Pública, Defensoría Pública, me llamara a participar en unas vacaciones ya como funcionario en el 2006. En el 2006 también el licenciado Gabriel Fernández, para descanse, me da la oportunidad de hacer audiencias en la esfera distrital, homicidios, y también participar en audiencias como defensor en circuito, en el área circuital. Luego de ello, en el año 2009, participo en la convocatoria que hace UISA, en ese entonces la Unidad de Implementación del Sistema Acusatorio. Llevaba adelante esa labor el magistrado Mario Carrasco, y como litigante me inscribo para ser parte de aquellos que aspiraban a conocer el sistema penal acusatorio, una capacitación que se dictó en la provincia de Coclé, en la Universidad Tecnológica en ese entonces. Participé con un grupo de abogados litigantes. Después que nos dieron las instrucciones iniciales de esa jornada de capacitación, los colegas comenzaron a irse reduciendo el número porque era un compromiso muy grande, el número de participantes litigantes, y puedo decir con orgullo que fui el único litigante que se mantuvo hasta el final en esa primera jornada, logrando pasar el curso que era el nivel general. Luego me hacen la selección para la segunda parte de la capacitación, ese curso, y asumo el compromiso de conocer lo que era el rol de juez de garantías. La licenciada Valeria Echeverry de Chile y el juez Alonso Arancibia fueron nuestros capacitadores en ese momento. Terminamos la jornada con la certificación como juez de garantías. Cuando se hace la selección, no fui parte del grupo de jueces que se destinan para iniciar en Coclé y Veraguas, pero sí se me hizo la propuesta, siendo litigante, de poder viajar a Costa Rica a aprender la función de juez de cumplimiento. Y tuve la oportunidad de participar con el difunto magistrado Paulino Mora en esa jornada de capacitación, magistrado presidente de la Corte Suprema de Costa Rica, y todo el equipo de trabajo para aprender qué era la función de juez de cumplimiento. Al regresar a Panamá, el órgano judicial nos destina como el equipo capacitador, parte del equipo capacitador del sistema penal acusatorio en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, algunas visitas a Chiriquí, y en el 2010 se me invita por parte de Presidencia de la Corte a formar el equipo de defensores públicos en el programa de descongestión judicial, un programa que íbamos viajando de provincia a provincia con el ánimo de ir descongestionando los juzgados penales del país. Participamos en el programa de descongestión en la provincia de Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí, Bocas del Toro, Darién, Colón, y fue una experiencia muy grande durante esos 2 años, 2010, 2011, 2012, y el 2 de septiembre se me designa juez de cumplimiento en la provincia de Herrera, labor que vine desarrollando durante todos estos años. Sin embargo, el año pasado, el mes de julio, asumo una licencia del magistrado Ismael González, mi amigo Malín. Tuvo un problema de salud y el día 8 de enero nos abandonó, murió. La Corte Suprema de Justicia ha decidido que me mantenga en la posición. Estoy como magistrado interino del Tribunal Superior de Apelación del Segundo Distrito Judicial hasta el día 10 de julio del presente año. Y ese ha sido mi recorrido durante mi labor profesional. Durante el litigio, parte de las preguntas, y respetando a cada uno de ustedes, durante el litigio, recuerdo que en el Colegio Nacional de Abogados, ante una actuación llevada en aeronáutica civil, en un escrito de notificación, hice una petición, el funcionario no me respondió lo que se había pedido, se me trató un poco feo, me ofendí en la notificación, hice un señalamiento que consideraba un irrespeto lo que se me había respondido porque no era la petición que había hecho. Y ese documento entiendo que lo llevaron al Colegio Nacional de Abogados
y presentaron una queja, pero nunca entiendo, prosperó. En el Ministerio Público Órgano Judicial no he tenido ningún tipo de problemas que puedan catalogarse como causas penales, investigaciones o causas administrativas. Mi experiencia profesional y ejecutoria en materia penal la pudiera resumir yo desde el momento que ingreso a las filas como defensor y posteriormente asumo el puesto de judicatura en la provincia de Herrera. Gran experiencia, desarrollo en causas penales a nivel de municipal, circuital, distrital y en esta etapa de ejecución de pena. En la etapa de ejecución de pena del sistema penal acusatorio, y no es porque sea yo juez de cumplimiento, pienso con todo respeto, es una de las partes más importantes del sistema penal, porque en ella se resume todo lo que el sistema elabora desde el momento de la etapa de investigación hasta que se dicta una actuación por un juez de garantía o un tribunal de juicio o un juez municipal como decisión fundamental. Los jueces de cumplimiento tenemos que llevar adelante lo que es la labor de ejecución de las penas y la aplicación de las medidas de seguridad, los procesos suspendidos a condiciones, la rehabilitación de los sancionados. Además que el juez de cumplimiento tiene la labor de ser un juez de vigilancia penitenciaria cuando el sistema penitenciario en su momento no labora, ejecuta o realiza los planes y proyectos en pro de la población privada de libertad. Entro yo entonces como juez a ordenar los correctivos y a sanear la actuación. Entonces definitivamente la labor del juez de cumplimiento es fundamental dentro del esquema de justicia penal y la experiencia que hemos ganado durante este tiempo como magistrado fortalece mucho más mi trayectoria en materia penal y que me permita a mí tener la idoneidad para poder ocupar la posición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La independencia se garantiza simple y llanamente cumpliendo con la Constitución y la ley. Todos los funcionarios judiciales nos debemos a la Constitución y la ley. Definitivamente, dentro de la sociedad vamos a encontrar dos partes que se presentan en un proceso, una víctima y una parte ofensora o agresora. Si el juez falla a favor de la víctima, posiblemente la parte que agrede, el imputado sancionado, se va a sentir molesto y van a recibir críticas. Si el juez falla a favor del sancionado, posiblemente la víctima se resienta y cuestione y critique la labor del juez. Pero creo y considero honestamente que los jueces nos debemos a la Constitución y la ley. Y el juez habla con sus fallos. El juez tiene que ser claro, transparente, diáfano, quizá una manera sencilla, poder explicar a las partes el porqué de su decisión. Nosotros en etapa de ejecución hemos tratado de generar primero el entendimiento de las partes que ya en etapa de ejecución existe una sentencia penal de condena. Se venció esa presunción de inocencia. Ya un tribunal en juicio público y oral, con todo el respeto a las garantías y derechos fundamentales de las partes, tomó la decisión de sancionar a una persona. Entonces, estamos en la etapa donde nos corresponde que ese producto que llega al despacho de cumplimiento sea un mejor producto cuando regrese a la sociedad. Sea una persona privada de libertad que se le respete sus derechos y garantías fundamentales durante el tiempo de cumplimiento de su condena. El respeto a los derechos fundamentales, derechos humanos, que fue una de las preguntas en la etapa de ejecución de pena, es fundamental. Que el juez de cumplimiento esté pendiente de la labor que se realiza en el sistema en pro y beneficio de la población sancionada. Y como ejemplo pudiéramos citar, en la provincia de Herrera tuvimos ocasiones donde no había agua en el penal y había que hacer las gestiones y se entró a conocer en una incidencia y se tomó la decisión de ordenarle al sistema la instalación de un tanque de reserva para el sistema penitenciario, porque el tanque de reserva que existía era para la Policía Nacional y la Policía Nacional controlaba el agua al punto que solamente le destinaban 4 horas de agua al centro penitenciario. Y fue una lucha muy fuerte, porque recordemos que nuestros penales están alojados en cuarteles de policía y es un conflicto que existe entre dos ministerios, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Seguridad mantiene la postura que es su cuartel y que ellos están alojados en su cuartel. Entonces nos crea una dificultad, porque cuando se quiso tomar decisiones, ¿a quién acudes?
La policía decía, no, este es mi cuartel. Ministerio de Gobierno, tenemos que pedir la autorización a la policía si puede o no puede. Inclusive para reformas en el área de la escuela, se había hecho gestiones para agrandar, para ampliar la escuela, no se pudo realizar porque simplemente no permitieron el ingreso de material de construcción. Es parte de la temática que se vive el día a día en la etapa de ejecución de pena. De igual manera, el tema de la alimentación. Recibo yo la información que los alimentos estaban dañados. En una ocasión me traslado al penal a ver qué ocurría. Y efectivamente los alimentos estaban dañados. Y hay que llamar a la concesionaria para que venga y los retire. Molestia, pero yo no puedo permitir que la población reciba alimentos dañados. Es inhumano. Efectivamente están cumpliendo una pena por un delito cometido de forma voluntaria, porque el delito es una conducta típica, teórica y culpable. Libre albedrío. Comete el delito porque decidió hacerlo. Entonces, no por ello se debe dejar su derecho fundamental a la alimentación. Son seres humanos a los cuales hay que respetarle su derecho. Como anécdota, un día llegué y le pedí que me sirvieran comida. No tenían platos. Los muchachos utilizaban los envases de helado para que le hicieran la comida. Todavía no la destinaban en platos desechables. Le dije, consíganme algo para recibir los alimentos. Güey, pero usted, ¿por qué va? Yo quiero probar. Quiero probar qué come mi población. Me hicieron arroz y me hicieron unas presas de pescado. El arroz estaba duro. Estaba crudo. El pescado, las presas de pescado estaban muy saladas. ¿Por qué? Porque la habían preparado con caldo rica. Entonces, eso es sal. La sal me genera problemas en la salud de la población porque vas a tenerme privados de libertad de hipertensos que me van a generar a futuro problemas de salud por el egreso de ellos a los hospitales porque los muchachos tienen problemas de presión. Entonces, es el día a día que vemos nosotros en la etapa de ejecución de pena y que tenemos que lidiar por el respeto a los derechos fundamentales de las personas sancionadas. La percepción ciudadana, como una de las preguntas que ustedes han tenido a bien hacerme llegar, pienso que se debe minimizar con la expresión, la comunicación de los fallos. Los fallos tienen que ser fallos que la población comprenda el porqué de una decisión. Yo no puedo hacer fallos tan estructurados porque no toda la población podrá comprender qué quiso decir el juez. Hay momentos en los cuales el juez tiene que bajar al nivel de las partes y explicarles de una manera sencilla qué quiere decir, por qué toma la decisión. Y les soy muy honesto, no hay nada más satisfactorio para un juez que las partes se retiren de su sala de audiencia comprendiendo qué fue lo que dijo el juez. Y no que la parte de afuera le preguntan al defensor, ¿qué dijo el juez que no entendí? Eso no debe pasar. El juez tiene que tener la capacidad de poder transmitir sus ideas y que las partes se lleven el convencimiento del porqué de una decisión. No hay nada más bonito que en una audiencia, incluso las partes puedan advenir soluciones, puedan llegar a entendimientos en la sala de audiencia, porque el sistema también promueve la solución del conflicto. Por eso en el artículo 26 en el Código Procesal Penal es un ganar-ganar de todos en los procesos suspendidos a condiciones. Es una de las alternativas que promueve el código y que obliga a todos los actores a llevarlo adelante. La solución del conflicto. Y qué mejor que poder generar antes que una justicia retributiva, una justicia restaurativa, reparación del daño. En Panamá, en el año 2014, se llevó un proyecto con la OEA y la CICAD, Comisión Interamericana para el abuso de drogas, sobre el programa judicial de tratamiento de drogas. El programa judicial de tratamiento de drogas permite que aquella persona que comete un ilícito bajo el consumo problemático de sustancias ilícitas pueda ingresar a este proyecto y generar cambios en su vida. Quisiéramos ver de una manera justicia terapéutica. La justicia en función de la atención y tratamientos especializados en la conducta y las emociones de ese sujeto infractor.
¿Qué ganamos con eso? De lograr una mejor sociedad, de que esa persona que cometió el ilícito reciba una atención, un tratamiento y a la vez logre salir del flagelo que lo llevó a la comisión de ese hecho delictivo. ¿En qué caso se puede ver? Sencillo, los muchachos que consumen casos de hurto, casos de delitos de daño, en ese momento también se especificaba o se había establecido el delito de violencia doméstica. Sin embargo, cuando hubo la reforma a la ley, sale el parámetro de la justicia terapéutica de los delitos de violencia doméstica. Pero gran parte de la incidencia de los delitos de violencia doméstica lleva inmerso el factor alcohol. Hubo un señor, y recuerdo como ejemplo rápido para mencionarles, ese señor comenzó, él participaba en todas las fiestas del pueblo y patrocinaba todos los holgorios del pueblo. Y parte de la temática de justicia terapéutica del programa fue la plata que usted destinaba para la fiesta se la va a comenzar a ahorrar. El señor contento llegó al finalizar el programa, el tiempo que tenía seguimiento, había ahorrado cerca de $17,000, si mal no recuerdo. De todas las fiestas que pagaba, eso era lo que había ahorrado en el tiempo que se había establecido y había dejado de consumir alcohol. Entonces son experiencias de vida que permiten de alguna manera poder fortalecer y lograr en algún momento poder hacerlas parte del esquema de integración en materia penal. Ya se está trabajando en algunos proyectos por parte de la Sala de lo Penal, por parte de la comisionada para la Cumbre Judicial Iberoamericana en materia de los tribunales de tratamiento de droga, y de igual manera realzar los derechos humanos a través de la aplicación de las 100 reglas de Brasilia por parte de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género. Creo que el órgano judicial en este momento tiene que jugar un papel muy, muy importante con ese cambio de imagen, de mala imagen que se ha sentado en nuestra institución, una institución a la que amo, a la que me debo, en la que participo, en la que tengo una pertenencia única y que definitivamente estoy dispuesto a brindar lo mejor de mí, de llegar a ser seleccionado magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Penal. Creo que hasta aquí pudo haber ocupado mis 15 minutos, señor jugador. Gracias. Gracias. El señor defensor del pueblo me pide la palabra. Buenos días, Ricardo. Yo, la verdad es que quiero mucho la pérdida de amigos, es parte de una vida de lamentable situación de pueblo. Mire, usted, la verdad es que le digo algo de personas como ojalá que ha moderado para el Estado y de no hacer muchas cosas que yo también podría usar en el futuro para hacer el control del pueblo. Y digo algunas cosas muy importantes para la población penitenciaria que nosotros velamos por ella y que sé que muchas personas me escuchan, por eso siempre repito que la población penitenciaria somos alrededor de 20.500, pero afecta a por cada privada de libertad al menos 6 personas más. Estamos hablando de 100 personas. En ese mismo orden, quiero preguntarle a usted, ese privado de libertad y esa familia que tiene ese privado de libertad, en ocasiones se demora N cantidad de tiempo en esperar su mandato para poder acceder a la doble tercera parte, a ese privilegio, porque no hay que cumplir los ciertos parámetros lastimosamente entre la reincidencia y otras cosas, eso no lo cumple. Pero pensemos en esto que tienen ese derecho a la doble tercera. ¿Qué haría usted diferente? Muchas balas por eso privados de libertad, delincuente primario, que ha trabajado en Camundo, que ha notado buena conducta, y que todo ese menú, que lo bueno es que tenemos que cumple. Pero ¿qué pasa? El defensor, que no es del pueblo, sino el defensor que habla el territorio lo atiende hasta cuando lo sanciona. Después de ahí va o viene por el particular, con perdón que pasa, lo abandona. ¿Qué haría usted diferente para poder
al final darle una segunda oportunidad a estas personas y poder que puedan acceder a esa otra parte, poder que puedan cumplir lo que está en la ley de la Constitución, que es y a volver a la comunidad. Y en el tema de los cómputos de pena, no hay razón para que un privado de libertad no cuente con su documento una vez que la carpeta llegue a la etapa de ejecución ante el juez. Y logre la obtención del mismo. El cómputo de pena es lo que antes se conocía como el mandamiento de sentencia. Recordemos rápidamente que la justicia penal, cuando cambia y entra en función de la figura de juez de cumplimiento, entra a una etapa nueva en el esquema penal. Antes, efectivamente, quien se cargaba de todo el seguimiento de la labor de ejecución era Coordinación Penitenciaria de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Quienes elaboraban los cómputos de pena eran los profesionales que a ellos lo conocían como los computólogos del sistema penitenciario. Se encargaban ellos de elaborar, una vez que recibían las sentencias penales, de verificar cuándo esa persona había sido aprehendida por parte del Ministerio Público, cuándo se había dictado la sentencia, qué tiempo había que reconocer, y ahí emitían entonces su mandamiento de sentencia. Hoy día los jueces tenemos la obligación, por lo menos en etapa de ejecución, como dice Herrera, la carpeta llega al tribunal, inmediatamente me siento y yo elaboro el cómputo de pena del sancionado. Y paso la carpeta con el cómputo de pena para que se hagan las notificaciones correspondientes a las autoridades que tienen que ver con el cómputo de pena. Saliendo la sentencia, inmediatamente el sancionado tiene su cómputo de pena. Y me tocó hacer una depuración cuando llegué a Herrera, porque llegan las carpetas del juzgado liquidador, y había incluso que hacer una revisión porque había muchos jóvenes que no se le había hecho el reconocimiento de las cautelares. Y había que reconocer las cautelares, porque como una norma favorable, aquella persona que estuvo firmando el Ministerio Público, había que reconocerles en el artículo 232, por cada 5 firmas, un día de prisión. O hay que reconocerle la medida cautelar de impedimento de salir del país, o aquella persona que se mantuvo en su casa, o aquella persona que se le mantuvo en arresto domiciliario. Son medidas cautelares que antes no se contemplaban, pero que ahora tienen que ser reconocidas. Por lo tanto, venía entonces esa etapa de revisión que el juez le corresponde hacer cuando la carpeta llega a etapa de ejecución. El sistema penitenciario debe promover a los muchachos ante el juez para la participación en actividades intramuro o extramuro. Si son intramuros, hablamos que es dentro del sistema, dentro del penal. Cuando son extramuros, es fuera del penal. Labores intramuros, labores de limpieza, estudio, capacitación y demás. Labores extramuros, labores con instituciones públicas o bien labores de estudio en los diversos centros educativos o centros universitarios. Las labores tienen que ser autorizadas por el juez. El sistema penitenciario elabora toda una propuesta y le manda la información al juez. El juez en audiencia pública y ahora le presencia a las partes, inmediatamente convoca y toma la decisión de autorizar. O si hace falta algún requerimiento, llama al sistema para que sea corregida la deficiencia encontrada. En atención a que no estamos viviendo a un magistrado, ese magistrado pudiera ser quien lo presente en el Consejo Judicial, que tiene un escaño además de la Defensoría del Pueblo, es la jurisdicción. Yo tengo una pregunta que me hizo una persona y es producto que es algo de discusión. Y ahí aquí vino un aspirante, pero mencionó que había un exceso de audiencia de garantía. Me preocupa como defensoría del pueblo. Yo creo que el exceso de audiencia de garantía no es parte del problema del amor. Yo creo que hay temas de control por el exceso que ocurría hace tiempo atrás en el municipio, donde conocíamos detenciones de años, y todavía tenemos un fallo del grupo de trabajo de Naciones Unidas que contra una persona que había detenida reivindicando que uno, detención demasiado largo, y dos, no quería ver en el lugar. No era necesidad de poder. No hay un subrango. Pero yo considero
Me gustaría saber usted, si usted considera que ese exceso, o sea, que podemos hablar de exceso de audiencia de garantía, o ver su derecho humano, o ¿qué usted piensa? Yo no me atrevería a decir que hay un exceso de audiencia en los juzgados de garantías. Definitivamente hay etapas que cumplir. En la fase de investigación, el Ministerio Público, quien es el encargado de llevar adelante esa labor de investigación, debe someter al control del juez de garantías actuaciones previas, actuaciones posteriores durante ese ejercicio de investigación. Definitivamente, sí hay que analizar lo que plantea la fuente que indica que hay un exceso de audiencias, porque no debe existir, o no es lo que se aspira ocurra en el sistema penal acusatorio, que exista mora judicial, porque las audiencias deben cumplirse en una primera etapa de investigación hasta 6 meses, es el plazo fatal, salvo que sea una causa compleja de lo que establece el 502 de nuestro código, que puede llevar a una extensión de la investigación, pero son por delitos muy particulares. Pero en 6 meses, que es el plazo de investigación para entonces inicio, ya sea una etapa de depuración probatoria de audiencia intermedia o fase de acusación, o si bien no se encontraron para elementos genere un sobreseimiento, tiene que respetarse y tiene que darse las audiencias necesarias. Ahora, ¿quién pudiera promover las audiencias ante el juez de garantía? Definitivamente sería el Ministerio Público, porque tiene la etapa de investigación en su mano, o la defensa efectiva de la persona imputada que requiera en algún momento, si la persona está privada de libertad, modificación a sus medidas cautelares por la aparición de nuevos hechos, conforme le pone el artículo 240 del Código. Nuevas circunstancias que existan en la carpeta. Pero hemos podido encontrar incluso en el Tribunal Superior, y me permite un momentito, que nuevas circunstancias las alegan en una audiencia de garantías y llevan a recurso de apelación de hechos que se dieron antes, cuando ya se imputaron los cargos. Pero es que, señor magistrado, es que nunca el defensor que inició la carpeta advirtió esto, y para mí sí es una nueva circunstancia. Pero es que ya eso fue valorado en la audiencia de imputación, y cuando se impone la medida cautelar, el juez ponderó lo que usted me está mencionando como una nueva circunstancia. Esa no es ninguna nueva circunstancia, y esa circunstancia había sido ventilada en audiencia previa. Lo mismo que en una audiencia de apelación con un defensor llegue a discutir imputación, si ya la imputación se dio, ya pasó el tamiz de revisión de un juez de garantías. Entonces, pudiera ser que ese cúmulo de audiencias extras se generen por actuaciones quizás de una defensa efectiva o por alguna tramitación del Ministerio Público para validar actuaciones en el desarrollo de su investigación. Habría que ver el caso puntual, definitivamente. Si hay alguien que está abusando de ese ejercicio de llevar procesos a audiencia, entonces habría que revisar quién es, dónde está la falla y cómo comenzar a ajustar los parámetros de la misma. Y una última pregunta bien rápida. Sí. Audiencia 2026, ya no hablamos de 2025, 2026, versus el artículo 15 del Código Procesal Penal 201 de la Constitución, y una opinión de la Corte Africana de Derechos Humanos que dice que los trámites tienen que hacerse, o los procesos tienen que hacerse, no pueden tener retrasos prolongados en los procesos. ¿Cuál es su opinión? Créame que también me preocupa. Y creo que nosotros como institución tenemos que comenzar a poner pautas y revisar qué es lo que está ocurriendo. Me voy a permitir conversarles. Hay provincias donde las audiencias en juicio están dilatadas a dentro de 2 y 3 años, no porque el proceso lo amerite, sino porque las partes no han podido llegar a entendimientos y acuerdos con relación a la pena impuesta. Y he escuchado comentarios de colegas defensores, pasillos, que han indicado que ellos prefieren ir a juicio, no a pelear responsabilidad penal, sino a pelear pena, porque el Ministerio Público está ofreciendo demasiado para lo que ellos consideran debe ser la sanción a imponer a su cliente. Su cliente acepta la responsabilidad, pero el ofrecimiento para ese acuerdo de pena, que no habla el 220, es demasiado elevado. Dice, mejor me voy a juicio. Mejor me voy a juicio y peleo pena, porque definitivamente yo no voy a aceptar que a mi cliente le pongan 20 años
cuando realmente yo quizás en juicio pueda lograr mucho menos. Entonces, ese es un factor que está incidiendo mucho en la extensión de las audiencias y que ha conllevado que el calendario hoy día se haya extendido a cerca de 2 y 3 años. Gracias. Su orden. Me pidió la palabra primero la de la Asamblea Nacional y después de la Asociación Panameña de Magistrados Jueces, pero no un comentario lo que acabas de decir. Mucho antes de comenzar el sistema penal acusatorio, yo tengo que reconocerlo, estaba de Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, se propuso traer académicos, profesores de la Universidad Externada de Colombia para que nos hablaran sobre el sistema penal acusatorio. Y una de las advertencias que hicieron es exactamente lo que tú acabas de decir. Que había que prestarle mucha atención al tema de los acuerdos de pena por las implicaciones que eso conllevaba, y parte de eso es lo que acaba de señalar. Si mal no recuerdo, eso fue en el 2009. El sistema penal acusatorio comenzó, me corrigen, en el 2009. Que hubo la vacatio de 2 años, porque íbamos a iniciar el 2 de septiembre de 2009. Exacto. Y hubo el espacio de 2 años para que todas las partes pudieran capacitarse y pudiéramos entonces entrar en sintonía en el 2011. Recuerdo, Sí. claro. Muy bien. Ahora quería hacer ese comentario de la Asamblea Nacional y después de la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces. Muy buenos días, Fernando Cajar Coloma, Buen día. Katia Rodríguez, Asamblea Nacional. Y partiendo de la respuesta que usted ha dado anteriormente sobre ese factor tan importante que la mesa considera relevante y sobre todo el defensor del pueblo, ha expresado usted su preocupación en su experiencia. ¿Qué recomendaciones daría usted para que esta incidencia de pleitear la pena en juicio no tenga una alta incidencia en el factor o la prolongación de los procesos? ¿Qué haría usted? Aprender a negociar. Sentar a las personas responsables en cada distrito judicial, buscando dónde están los puntos en discordia y que aprendan a negociar. Miren, el sistema cuando nació, recuerdo yo claramente en el 2009, en la primera parte nos capacita Francisco Hermosilla Iriarte, uno de los que participó en el proceso de codificación. Decía 2 cosas. Primero, que el sistema era excluyente. El sistema mismo va a arrojar a aquella persona que no camina, acorde a las nuevas tendencias procesales en su país. Y ocurrió en Chile. De igual manera, nos decía a nosotros Francisco Hermosilla que el sistema tiene porcentajes establecidos. Un 93 a un 97% de las actuaciones judiciales tienen que terminar en la etapa de garantías. De un 3 a un 7% debe pasar a juicio. Y nos fue muy enfático, y lo recuerdo claramente, como si estuviera aquí presente ante nosotros. Donde ese porcentaje se supere, el sistema colapsa, porque el sistema penal acusatorio no puede sobrepasar de un 10 a un 12% de procesos en juicio, que quizás es lo que está ocurriendo en algunas provincias. Y no debería ser, porque el sistema no puede haber mora, porque inmediatamente afecta a derechos fundamentales de las partes. No es solamente aquella persona vinculada al proceso y que tenga quizás una medida cautelar de no detención. Ojo, pero el reporte los 15 y los 30 para mí representa una violación de derechos, porque me limita mi libertad ambulatoria. El hecho que yo mantenga un arresto domiciliario limita mi libertad ambulatoria. No estoy preso, pero tengo una medida cautelar que me obliga a cumplirla, y si no lo hago puedo ir a un penal. El reporte ante una autoridad competente, el utilizar un brazalete electrónico, digo, no estaré detenido en un centro, pero me restringe totalmente mis actividades diarias. ¿Y cómo hacemos con aquel muchacho? Por poner un ejemplo sencillo, que acaba de conseguir un trabajo y se ve involucrado en una causa penal y le imponen una medida cautelar. Pocos jefes van a aceptar que ese muchacho los días 15 y 30, en un horario de 8 a 12 o 2 a 5,
deje su oficina para ir a reportarse a una institución. Podrán existir algunos que sean tolerantes, pero otros no. Ese muchacho va a la calle como desempleado. O aquel que no puede salir de la casa y su situación económica se empieza a apretar, y si tiene responsabilidades familiares. Entonces, hay que aprender a negociar, ¿cierto? Yo puedo entender, porque lo he visto en etapa de ejecución, dos vertientes muy claras, porque hay sanciones muy altas, como también hay sanciones que son muy bajas para el delito cometido. Y pudiéramos entrar en dos razonamientos muy interesantes. O el fiscal, que logró una pena muy alta, fue muy gran negociador, o el defensor no se atrevió a defender su verdad en juicio oral. O, si la pena es muy baja, el fiscal se conformó con ganar solamente un gancho en la acusación y condena, y el defensor fue muy buen negociante. Pueden ser dos premisas para analizarlas, pero definitivamente las partes tienen que sentarse las personas encargadas. ¿Dónde está el problema? Porque me lo han dicho, no vamos a pelear responsabilidad, vamos a pelear pena. ¿Qué parámetros hay que seguir para entonces poder establecer un punto en común? Porque definitivamente nos va a afectar a todos. Nos va a afectar, ya está afectando en algunas provincias, donde las audiencias se tienen 2024, 2025, cuando eso no debe ocurrir. Ahora, de pronto ocurre y pasa que el día de la audiencia una de las partes se enfermó. O problema entonces, ¿dónde ubica esa audiencia? Que ya han pasado 2 años a la espera y ese día no se pudo realizar por un certificado de incapacidad. ¿Y qué de aquel que se encarga de presentar certificado de incapacidad constantemente? Porque puede ocurrir también. Ajá, sí, lo que pasa es que mi primera pregunta era producto de la conversación o de la respuesta que le había dado al defensor del pueblo y de la observación que nos había hecho el procurador a la mesa. Voy a mi pregunta formal. Licenciado, me llamó mucho la atención en su hoja de vida. Usted destaca la participación en la CICAR, en estudios o seminarios, y habló sobre la justicia terapéutica. Igualmente, ha tomado usted curso, y creo que uno va desarrollando su meritocracia en base al tema o a la ocupación. En este caso usted es magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones, y también ha tomado cursos sobre el rol de los operadores de justicia frente a los desafíos del nuevo sistema de proceso penal, llámese sistema penal acusatorio. En base a las políticas públicas en materia de justicia y derechos humanos, observo que usted tiene características propias de un buen jugador humanista y cree en la reivindicación del sentenciado o del condenado para que vuelva a la vida pública. Me gustaría mucho que usted nos hablara sobre lo que es la justicia terapéutica y el rol o las recomendaciones como jurista dentro del sistema penal acusatorio desde el punto de vista como magistrado del Tribunal Superior. Gracias. Bien, el tema justicia terapéutica nace en los años 80. Bruce Willis, David Metzler, psiquiatra, abogado, deciden llevar adelante un análisis de algunos conflictos penales, no bajo el esquema de la aplicación fría de la ley, sino aplicando, conjugando la medida de ley con la medida de atención médica, atacando principalmente el espectro humano, emoción, psicología y realidad. No es más que tratar de entender que una persona que comete un delito pueda tener factores que de alguna forma, si son atendidos, si son llevados por especialistas en salud mental, pudieran cambiar y pudieran generar inclusive la reparación del daño.
Bruce Willis ya murió, el doctor David Merle, él reside en Puerto Rico. Y en una de las oportunidades que logré con INL de Embajada Americana en Puerto Rico, una capacitación, lo conocí. Una persona sencilla, humilde, que estuvimos conversando largo rato. Posteriormente lo vimos en Argentina. Y él elabora siempre está elaborando teorías sobre lo que es justicia terapéutica. Tenemos la ley, que es una botella de cristal, y tenemos un producto para echarle a esa botella de cristal. No podemos incluir en esa botella de cristal un producto que no haya sido elaborado. Tenemos que trabajar un buen producto antes de colocarlo en esa botella limpia, transparente, para que pueda lucir. Entonces, el tema de justicia terapéutica sería tanto como señalar que yo no puedo aplicar la ley si yo mantengo un sujeto con problemas y que no me va a entender realmente cuál es la finalidad de la justicia. Yo necesito trabajar con él. Y ejemplos les pudiera citar yo en la provincia de un chico, no voy a mencionar el nombre, pero un chico me llega 18 años consumo de droga. ¿Qué ocurrió? Me agarraron con un carrizo de marihuana, un pot de marihuana. ¿Y tú de cuándo consumes marihuana? De los 16 años. Tiene 18 años. Cumpliendo 18 a los 3 días, lo agarraron detenido con la carpeta. Proceso suspendido a condiciones. Usualmente tomaríamos a ese muchacho, lo mandamos al psicólogo para que reciba una atención. El psicólogo lo atenderá bien o mal, le dará su ficha, le dará una constancia de que asistió para que le vaya al juzgado. Hasta ahí. Eventualmente se le mandará a hacer una prueba de control de consumo, irá a medicina legal, le toma la muestra, regresará y la entregará a la carpeta. En 2 o 3 meses volvemos a revisar la carpeta, a ver si el muchacho está consumiendo o no está consumiendo la constancia de asistencia, tratamiento psicológico. Y la carpeta de una manera fría se cumple el año de seguimiento. Pero bajo el esquema terapéutico no. Bajo el esquema terapéutico la labor de seguimiento es mucho más profunda. ¿Qué generó que ese muchacho consumiera? Un buen día, le digo yo, los jueces de cumplimiento tenemos un equipo de trabajo. Contamos con una psicóloga y con una trabajadora social. Además de que oficina judicial, el nuevo esquema nos permite contar con auxiliares, que son los que nos asisten en las audiencias, y en la etapa de ejecución hoy día contamos con personas que se dedican a lo que es llevar los pagos de multas, cómputos y demás, auxiliares que nos brindan el apoyo. En ese momento le digo yo al equipo que trabaja conmigo interdisciplinario, la psicóloga y la trabajadora social, Carielis y Marica, me dijo, yo necesito que ustedes vayan y hagan una visita y conversen con este muchacho y verifiquen en la casa qué es lo que está ocurriendo, qué está incidiendo en que este muchacho consuma. Ahora, el muchacho, después del seguimiento que comenzamos a darle muy de cerca, el muchacho comenzó a consumir ya no todas las noches como lo hacía antes de dormir, ya me consumía 3 veces a la semana, lo cual para mí era un avance grande. De 5 días que me consumiera 3. Fueron a la casa, conversaron con él y conversaron con la familia. ¿Cuál era la realidad de ese muchacho? Que la mamá le destinaba obligaciones a la hermana mayor. Y como él era el más chico, la hermana mayor entonces lo obligaba a él a hacer todos los quehaceres de la casa. Lo cual le generaba a él una frustración, porque él no podía reclamar a todos los méritos que ganaba la hermana cuando la madre llegaba después de su jornada laboral. Entonces vimos cuál era el problema y qué generaba el consumo de ese muchacho, el uso de la marihuana en las noches. Conversamos con la familia, lo remitimos a especialistas, se habló, se trataron las partes y el muchacho, llegamos a la última fecha de audiencia y ya no me estaba consumiendo. Lo cual generó un cambio en la conducta del sujeto porque encontramos dónde estaba el origen del problema. La justicia terapéutica busca eso. ¿Dónde está el origen del problema? En las causas de violencia doméstica. Entendemos que violencia doméstica es un ciclo y el agresor es una conducta aprendida de su hogar, tristemente. Y yo trabajo muy de cerca con una especialista en Chitré, Luz Saucedo, una enfermera de salud mental, muy querida para nosotros,
al uso no le mandes un agresor, mándale a la víctima, porque el entendimiento y los estudios que ella ha realizado, el círculo de la violencia se rompe por la víctima, no por el agresor. Tú tienes que trabajar con la víctima, entender el problema, hacerla que ella comprenda el problema para que así se vaya rompiendo ese eslabón que genera el círculo de la violencia. Donde no trabajes con la víctima, de nada haces con el agresor tú podrás tratarlo, pero ya es una conducta que quedó en él, podrás sobrellevarlo, podrás atenderlo, podrás remitirlo a tratamientos psicológicos y el psicólogo trabajará con ese muchacho, pero la atención primordial hacia la víctima. En los casos de violación, vamos a tratar al muchacho, sí hay uso de ofensor sexual, vamos a mandar al ofensor sexual. Los muchachos en el penal, cuando me van a pedir una medida, me tienen que demostrar que han participado en los cursos de ofensores sexuales. En el sistema y afuera se les permiten las evaluaciones con especialistas independientes. Porque recordemos que es un joven que tiene un problema de conducta y que puesto en la calle sin la atención debida va a volver a cometer la proclividad del hecho. Entonces tenemos que analizar muy bien cómo trabajamos con estos chicos bajo el esquema terapéutico. Eso es lo que busca la justicia terapéutica. La ley en función de un rol terapéutico, la ley en función de atacar o atender aspectos emocionales, el espectro humano, el delito que fue cometido y de qué manera podemos nosotros generar cambios positivos en él. ¿En aras de qué? De que tengamos una mejor sociedad, que es lo que aspiramos todos. Y que definitivamente, estando en la sala de lo penal, promovemos proyectos tendientes. Este proyecto de la CICAT en este momento se genera solamente en Coclé. No hemos podido desarrollarlo en las demás provincias. Se había elaborado un plan, pero quedó ahí en el tintero y no pudimos desarrollar otras provincias. Pero justicia terapéutica, programa judicial de tratamiento de droga, va encaminado a rescatar. El consumidor es una persona enferma. Es una persona enferma y no porque lo diga yo. Lo dice la Organización de Estados Americanos y lo dice la Comisión Interamericana. Y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es un enfermo. A ese enfermo hay que tratarlo. Será un enfermo en recuperación. Pero tenemos que brindarle la oportunidad de lograr esa recuperación. Las personas que cometen delitos de violencia doméstica con alcohol. Yo tengo muy buena relación con el Grupo Alcohólicos Anónimos ahí en Chitaré, el grupo 6 de agosto. Ellos me reciben los muchachos, yo los llevo de la mano con un familiar. Le digo, ¿quieres recibir atención? Vamos. Llama a tu familiar que a las 6 de la tarde te recuéntalo y vamos allá. Y lo lleva al grupo. Yo digo, son mis amigos. Son mis héroes, porque esas personas han consumido 20 años, consumieron 20 años alcohol y hoy día no toman nada que tenga alcohol. Y llevan 15 sin consumir. Son héroes de verdad. Y ellos reciben a estos jóvenes y empiezan a trabajar con ellos. Y un caso y un ejemplo muy característico, hay un muchacho que la fiscal de familia en la sentencia le pone una pena, se pone una pena de prisión que después iba a ser reemplazada por trabajo comunitario y le pone 120 sesiones de atención en Alcohólicos Anónimos. Y él es molesto. ¿Qué voy a hacer yo 120 sesiones en Alcohólicos Anónimos? Hoy el muchacho es líder nacional del programa. Orgullo para mí saber que ese chico salió de mi grupo de sancionados y que hoy día representa lo que se puede hacer. Esa aspiración que debe tener todo jugador a que esos muchachos pueden cambiar. La justicia tiene que tener esa idea de cambio, esa ilusión de que la persona sancionada hay que brindarle las oportunidades y las herramientas para que sea mejor persona, el producto sea bueno cuando regrese a la sociedad. Gracias. Antes de darle la palabra a la magistrado de impuestos, decía Fernando Sabater que el educador debe ser una persona muy positiva, ¿sí?, para generar el cambio. Y si no es positiva, que se dedique a otra cosa. Aquí vemos un magistrado docente. Le doy la palabra. Gracias, señor presidente. Regresando nuevamente a las respuestas dadas al defensor del pueblo y reconociendo la mala imagen que tiene actualmente el órgano judicial, ¿cuáles serían sus propuestas para salvar esa imagen?
La mala imagen se cambia demostrando que estamos haciendo las cosas bien. Creo que si yo hubiese mandado a los medios de comunicación la experiencia de Raúl, no me la publican porque quizás no es una noticia que impacte. Estamos acostumbrados en la sociedad a tomar quizás un diario, levantarlo y que gotee. Si no gotea sangre, es de una expresión que lo traigo del amigo chileno que mencioné hace un momento, Francisco, dice, la sociedad espera que cuando levantes el diario gotee, porque eso es lo sensacional. La sangre, el homicidio, el robo. No, las cosas buenas también hay que publicarlas. Esa experiencia de este muchacho, si yo lo mando, la hubieran publicado. Quizás no, porque no representa algo trascendental. El chico que hoy día es líder dentro del Alcohólicos Anónimos, quizás tampoco. Miren, yo tengo que mostrarle algo a usted y a todos. La magistrada Ángela Russo es la coordinadora de la unidad de acceso a la justicia y género. Ella ha estado muy empeñada hace algunos años por su responsabilidad ante la Corte Judicial Iberoamericana de que en el órgano judicial se adopten y se apliquen las 100 reglas de Brasilia. Creo que algunos de los expositores anteriores lo han mencionado. Las 100 reglas son 100 reglas, literalmente 100 reglas, que permiten el acceso a la justicia a personas en condiciones de vulnerabilidad. Un día conversando con la magistrada, dice que ella necesitaba hacer algo para presentar en la cumbre judicial del 2018. Y me lanzó algunas ideas y yo tomé una de las ideas que ella me envió. Le dije, magistrada, demos oportunidad de conversar con los muchachos en el penal a ver qué podemos lograr. ¿Cuál fue el producto final de esa idea que nació de la magistrada? Y de esa lluvia de ideas que me vinieron a mí. Este libro. Este libro fue el aporte de Panamá en la Cumbre Judicial Iberoamericana. 23 países se dieron cuenta que este libro no lo hicieron los grandes diseñadores gráficos. Lo hicieron un grupo de privados de libertad, y este es mi orgullo más grande, de los penales de Herrera y Los Santos. Grupo de privados que se comprometieron con este despacho, con la unidad, para lograr que los niños de edad escolar pudieran tener conocimiento cuáles son las reglas de Brasilia, cuáles son sus derechos, qué es una persona en condición de vulnerabilidad. Esto cambia la imagen negativa que puede existir en la institución, de que todos los jueces son malos, todos los magistrados son malos, la percepción, todo el mundo es corrupto en este país. No, existimos personas honorables, somos más las personas correctas y formales. Esa mala percepción que existe, hay que cambiarla demostrándole a la sociedad que estamos haciendo las cosas bien, que estamos caminando por derroteros ciertos. Estos muchachos en Chitré, un día le dije yo a la directora de los penales de Herrera y Los Santos, vamos a hacer una feria artesanal, porque los muchachos son muy hábiles haciendo tejas, haciendo cuadros de arte francés, haciendo pinturas. Y ¿saben por qué estos productos no se llevan a la venta? Vamos a hacer una feria en el Parque Unión. Hablé con el alcalde, nos movimos y logramos que nos prestaran el parque y sacamos a 77 privados de libertad. En uno de los penales, cuando llegó la policía, no quería que los muchachos le soltaran los billetes y la esposa, porque dice que era un peligro que sigan fuera de vida. Yo no saqué a estos muchachos del penal para traerlos aquí al parque. Ustedes me lo van a pasear por toda la mitad del parque esposado para... No. O me lo bajan sin billetes y esposa, o sencillamente lo devolvemos al penal. Tuve que hablar hasta con un comisionado en el sistema penitenciario para que diera la orden, que al final el que estaba encargado del grupo lo soltó. Ese día, en la primera feria, los muchachos bailaron, cantaron, hicieron obras de teatro, hicieron baile del Torito Guapo. ¿Qué no hicieron? Ni una sola novedad.
hubo en ese evento. Ese evento lo transmitieron los medios de comunicación en Chitré, se publicitó a nivel de la provincia. Situaciones como esta cambian la imagen. La siguiente feria fue enfocada en realzar las 100 reglas de Brasilia, ya no fue en el Parque Unión. Logramos con el director del centro regional, el profesor Collado, que nos prestara el auditorio de la Universidad de Panamá en Chitré. Y en otras comodidades, los muchachos pudieron nuevamente, frente a todo un grupo de autoridades, poder demostrar todo lo que ellos habían hecho. Además, que se le hizo un homenaje a los que participaron de la confección del libro. Un reconocimiento por esa labor desinteresada y que de alguna manera permitió que nuestro país tuviera un aporte a esa reunión de 23 países conociendo las 100 reglas de Brasilia. Entonces, la imagen del órgano judicial tiene que trascender por las cosas buenas que se hacen, por aquella labor que los jueces, de pronto los jueces de cumplimiento podemos hacer. Claro que hay que publicarlas, los fallos que en algún momento permitan que la sociedad conozca en qué sentido está trabajando la Corte Suprema. No dejar los fallos solamente en la web nuestra, que es una buena plataforma, hago la salvedad, pero que trascienda. No todos dejaron preso, no, detención preventiva. No. Vamos a comenzar a indicar a la sociedad lo bueno que estamos haciendo para que esa percepción cambie. Creo que ese tema de la comunicación sería fundamental. No solamente lanzar el comunicado y si alguien lo quiere publicar bien y si no también, no. Motivar para que las cosas buenas que se hacen en el órgano judicial sean del conocimiento de la sociedad. Creo que de allí podríamos comenzar a trabajar un poco en ese cambio de la imagen, de la mala percepción que existe en el OJ. Y lógicamente, si alguien tiene pruebas en contra de un servidor que está haciendo las cosas mal, que las presente. Que las presente. Y se lleva entonces a tomar acciones en contra de esa persona. Pero no digamos que todo se está haciendo mal, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Cómo las sustentan? Me incomoda mucho cuando en los medios de comunicación observo cómo se ataca a la institución, cómo se ataca a determinado juez por un fallo. Si la parte no está de acuerdo, tienes la vía recursiva. Ahí está el 169. Plantea tu apelación. Y si no te gustó el fallo, ampara. Y que sean los magistrados de tribunales y la corte eventualmente la que decida si te asiste o no la razón. Me ha pasado a conversar con una jueza aquí en Panamá y me dijo algo que me preocupó mucho. A mí no me ha tocado la experiencia, pero sí me dijo que le ha ocurrido en 2 o 3 ocasiones que al terminar la audiencia, la defensa ha lanzado la expresión: esto lo van a conocer los medios de comunicación. No debe ser, porque me parece que es un irrespeto hacia el juez que lances ese tipo de presión a manifestaciones, porque el defensor tiene que ser íntegro en su actuar. Las causas no se ganan en los medios de comunicación, las causas se ganan en los tribunales. Y si no estás de acuerdo, utiliza la vía que te establece el código para atacar la decisión. Pienso que ahí podemos comenzar a trabajar un poco en el tema de percepción. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la representante de la Procuraduría General de la... Buenos días, señor diputado Carmen Bisuetti, de la Procuraduría General de la Nación. Antes de formular mi pregunta, quiero resaltar aquí valores que como funcionario de la Administración de Justicia, usted nos ha magnificado a todos los miembros de esta comisión: humanismo, justicia, compromiso social. Me ha gustado mucho escuchar un magistrado, un juez que lleva de la mano a un narcodependiente para que sea rehabilitado, a una persona con problemas de drogas para que sea rehabilitado y sea incluido en la sociedad.
la inclusión como parte de un derecho humano para que pueda trabajar nuevamente, para que pueda desenvolverse nuevamente y recuperar su familia, recuperar su vida. Es cierto, y lo reconozco, y pude ver en su exposición, es usted un buen ser humano. Y eso le suma como profesional. Lo felicito. Gracias. Bueno, mi pregunta es sobre los tribunales terapéuticos. Un proyecto muy positivo, ha tenido buenos resultados en el tema de la inclusión de las personas pues, que tienen problemas de adicción. Le pregunto, ¿sería y nos ha explicado que solamente está implementado en la provincia de Coclé? De Coclé en este momento. Siendo un buen proyecto, ya no sé, no recuerdo cuántos años tiene. Del 2014. Del 2014. Siendo un buen proyecto y entiendo ha tenido resultados positivos, ¿no lo consideraría usted como una propuesta para que sea implementado a nivel nacional? ¿Cómo lo haría? A nivel nacional. En ese momento, cuando llevó adelante el proyecto La OEA con la CICAR, estaba inmerso con CONAPRED, porque se había establecido dentro de un marco de entendimiento, recuerdo claramente, que parte de los fondos de cautelas que recibía CONAPRED se iban a destinar al programa judicial de tratamiento de droga. El programa judicial de tratamiento de droga no es solamente que la persona vaya, reciba atención, se le dé un seguimiento, qué sé yo. No, es todo un programa estructurado, incluso se le permite a esa persona que va cumpliendo metas, premios, incentivos se le llama. Vamos, incentivos, ¿para qué? Para que sienta que va haciendo las cosas positivamente. Estamos caminando en un sentido correcto. También tiene sanciones o castigos en caso que no cumpla con las metas que se han propuesto, porque es un deber que tiene con el programa. Entonces, dentro de ese esquema de incentivos, se hablan de pronto de tickets a los cines, de pronto un boleto para que fuera a comer con su familia, se habla de pronto de una ida a un parque, qué sé yo, que motivaran a ese muchacho a continuar y que se sintiera realmente acogido con el programa y que todos los que estamos alrededor de él lo apoyamos en continuar. De alguna manera los jueces que llevaron el programa han seguido esa tradición, pero ha tenido que ser de su propio pecunio, porque los fondos no llegaron como debía ser. En una reunión que se tuvo en la provincia de Coclé, con autoridad de CONAPRED, se me indicó a mí en ese entonces que el grupo, creo que son de síndicos, de representantes, es como una junta directiva que tiene CONAPRED, algunos comisionados habían dicho que en este momento no se iba a destinar fondos para el programa, entonces hubo que reestructurar y los jueces asumieron esa carga. No son todos los que pueden participar. Recordemos que para poder aceptar un programa y eres adicto, lo primero es la voluntad de querer cambiar. Entonces, ese es el primer punto, el primer gancho, la voluntad. El aspecto de voluntad marca el inicio del programa. De ahí entonces Fiscalía, Defensa se reúnen, llevan al sujeto donde un médico psiquiatra, le hace un primer perfil y se destina un plan de trabajo con él para que la carpetona que el juez de garantía autoriza el ingreso de ese muchacho al programa judicial terapéutica o programa judicial de tratamiento de drogas, vaya a cumplimiento, el juez de cumplimiento. No el esquema usual de justicia que se practica en el tribunal, sino un esquema de justicia de entendimiento que está frente a una persona enferma que va a tener altas y bajas, que tiene que sobrellevarlo, igual que el equipo, se le dé la atención judicial que requiere. Definitivamente es un programa que aspiro yo poder implementar, como no, el proyecto completo en todo el país porque se hace justo y necesario. Me duele mucho ver jóvenes muy inmersos en el mundo de la droga. Ayer hacíamos una audiencia de un chico que mantenía problemas mentales, trastorno mental, un tanto de esquizofrenia, y el doctor Gaspar da Costa señaló que el problema que él mantiene es por el uso de cannabis. Entonces, ¿qué
¿qué me lleva a mí a pensar que en este delito posiblemente lo utilizaron a él para la distribución a cambio de qué? De pago por droga. Pudiera ser uno de los casos, porque he visto y he tenido oportunidad de conocer muchos que se generan de esa situación. Entonces, ¿cómo atacamos eso? ¿Nos cruzamos de brazos como sociedad? No, tenemos una responsabilidad. Es el futuro de nuestro país que viene subiendo, pero viene subiendo mal. Viene creciendo distorsionado. Tenemos que de alguna manera moldear a estos muchachos, hacerlos entrar en sintonía. Y hay un tema que mencionó la licenciada Katy hace un momento, políticas públicas. Tenemos que comenzar a educar a nuestros niños en las escuelas. Tenemos que volcarnos como país a trabajar con esos niños en edad escolar. Trabajar con la familia. No puede ser posible que un padre aplauda el que un chiquillo llegue con unos lápices que no son de él. Yo les pregunto, porque a mí me hubiese ocurrido, a mí me ocurrió, que yo tomara algo, llegara a la casa, a ver si no era la escuela que me daban, y al día siguiente tenías que devolverlo. Esta es la educación nuestra. Pero hoy día se aplaude, se incentiva lo malo, no debe ser. Tenemos que empezar a trabajar en lo positivo para crear una mejor nación. Y ese proyecto es bueno. Igual que el de solución de conflictos. Hoy día llevamos adelante unos estudios gracias al Instituto de la Judicatura y a un convenio que mantiene el órgano inicial con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un doctorado en métodos alternos de solución de conflictos. Yo estoy enfocado hacia el impacto de la justicia terapéutica en el triángulo de la violencia, en esa restauración de la paz, esa paz que necesitamos todos como sociedad a través de un esquema terapéutico. Los procesos subvendidos, condiciones de violencia doméstica, consumo de drogas, los muchachos que cometen delitos de hurto bajo el efecto del consumo de sustancias, cómo comenzar a trabajar con ellos para que a su vez puedan ser agentes multiplicadores de información. En ese sentido vamos caminando, definitivamente. Tiene la palabra Carlos Gil. ¿Qué opina usted de la falta de una política de Estado a favor del tema criminal, porque lo que usted está planteando desde la perspectiva de la administración de justicia, que tiene un propósito que es la finalidad y los propósitos, si no lo integramos a un compromiso de Estado, dando la particularidad del tratamiento que tiene una política criminal, que no es suplir las políticas sociales que el Estado también tiene compromiso y obligación. El resultado de eso es el desorden que tenemos para el abordaje de la criminalidad. Que cada francotirador tiene un buen proyecto y busca ver cómo lo consigue, y si tiene influencia y tiene poder de convicción, su proyecto, y mi proyecto es exitoso, pero si no resuelve nada, ¿no? Tiene un buen proyecto, pero que no está haciendo solución al problema criminal. Por no tener una visión integral. Me gustaría ver eso. En nuestro país hemos tenido la gran suerte de contar con muchos proyectos tendientes a trabajar la política criminal. Pero ¿quiénes son realmente las personas que llevan adelante estos proyectos? ¿Quiénes lo elaboran? Profesionales del derecho, podrá ser de pronto algún especialista en sistema penitenciario, Policía Nacional, alguien del órgano judicial, alguien del Ministerio Público. Pero realmente buscar el origen del problema, yo creo que sería muy interesante si a esas comisiones sumamos a aquellos miembros del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, una profesora Bélgica Bernal, socióloga, un Fernando Murray, criminólogo, personas que realmente conozcan lo que es la realidad social
personas que trabajen el entendimiento de la psiquis de esa persona infractora y que podamos generar, junto con todo el equipo adjunto de trabajo, políticas que sean correctas, ciertas, que realmente representen efectos sociales. Pero miren, nosotros, y lo analizaba yo anoche que preparaba y leía algunos documentos, en el sistema penitenciario, ¿con quiénes contamos? Contamos con un psicólogo, un trabajador social, un abogado, una directora, un jefe de seguridad. ¿Por qué en nuestros penales no hay un criminólogo? Alguien que analice la conducta de ese sujeto. Alguien que pueda hacer un perfil de ese sujeto. Que me diga, pues aquí está este producto, vamos a trabajar con él de esta manera, porque esta es la conducta, este ha sido el desarrollo de la criminalidad, para ver cómo podemos trabajar en aras que al momento que regrese sea distinto a la sociedad. O el origen de ese muchacho en casa. ¿Qué hay en la casa de él? ¿Cómo abordamos nosotros la raíz de sus problemas, que es el hogar? Pero si comenzamos a disparar efectivamente a aquellas personas que tienen la gran suerte de que puedan presentar proyectos y se le aprueben sin tener realmente una razón, objetivo cierto, con especialistas probados en la materia, haremos nada. Haremos lo mismo que hemos hecho siempre. Inventar algo, ponerlo como proyecto de ley y el boom social. Se generó un cambio. No, no hay cambio. No hay cambio. Porque yo supe en algún momento unos muchachos que cuando iban, los paraba la policía, sacaban el carnet que no pertenece a este programa. Ah, no, dale, no te preocupes. Pues esos muchachos estaban en actividades que no eran las correctas. Y se amparaban con el famoso carnet del programa al que pertenecían. No hubo un análisis cierto ni correcto. ¿De qué población, a qué población iba dirigida esa política? ¿A quiénes aspiramos nosotros sumar ese proyecto? ¿Cuáles eran los perfiles estudiados? Perfiles estudiados de los muchachos que debían ingresar. Yo pienso mucho que el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá debe jugar un papel fundamental, no solamente estar en el tercer o cuarto piso de la Facultad de Derecho, no. En el cuarto, ¿verdad? Cuarto piso de la Facultad de Derecho. No, vamos a dar la oportunidad que participen en este tipo de actividades. Participen en el rol social y que definitivamente demuestren, porque son profesionales, los conozco, son profesionales a carta cabal, demuestren su conocimiento en pro de esas políticas que nos van a ayudar incluso a minimizar un poco el incremento de las causas en nuestros tribunales. Muy bien, Fernando Augusto Cajar Coloma. La verdad que esta es otra cara de la administración de justicia, la que nos has planteado aquí. ¿Cuánto, por lo menos a mí me gustaría que nuestra clase política estuviera viendo estas entrevistas y que haya alguno que a partir de aquí quiera elaborar algún proyecto país? Porque ahí está, porque sabe cómo está el problema de la administración de justicia y además es gratis, porque ustedes lo están exponiendo como conocedores porque aspiran a ser magistrados de la cosas. Me queda algo muy importante cada vez que te he escuchado: volver a los orígenes, ir al lugar donde ocurren las cosas. Así pensaba José Renán Esquivel, que decía a los médicos: no se queden en los hospitales, vayan donde está el problema. Así se construye el país. También te agradezco que hayas recordado aquí al amigo Ismael González Frías. Bueno, siempre me queda su forma, su manera jocosa, muy positiva. El gran Malín. Y que nos haya contagiado de su alegría y su entusiasmo. Gracias por creer en este proceso, gracias por tu participación y todo lo que hemos aprendido. Sí, te voy a dar la palabra para que te despidas, pero la verdad es que hay que agradecer esta oportunidad que tenemos de escuchar a personas como tú. Y bueno, me pides la palabra. Sí. Quiero comentarles que con el secretario provincial de Herrera de la Procuraduría tenemos un proyecto muy interesante que es tratar de generar en los servidores públicos ese entendimiento de respeto a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. Casualmente el día 21, el martes pasado, compartimos sala de capacitación en el Consejo Provincial con un grupo de jueces de paz, funcionarios de
estaba Ministerio de Comercio, Medio Ambiente, MIDA, había una chica de aduanas, Meduca y Ministerio de Salud, dando la oportunidad a que conozcan lo que debe ser el anhelo del servidor público, ese respeto a los derechos fundamentales de todas las partes que acuden a una institución a recibir y a buscar un servicio. Y en ese sentido también estamos promoviendo dentro de lo que es el esquema administrativo el respeto a las 100 reglas de Brasilia, que en cada institución, por lo menos en este momento estamos trabajando con Chitré, que en cada institución pública de nuestra provincia, en Herrera, existe una rampa para discapacitados. Estamos promoviendo que en cada institución exista una persona que maneje